Hola, os voy a enseñar el piso nuevo donde estamos, ¿vale? Hace 5 o 6 días que estamos aquí. Entramos por la puerta de aquí de la calle, para empezar es un sexto sin ascensor, ¿eh? Entramos aquí en el salón. Ahora está un poco desorganizado, ¿vale? Pero bueno, más o menos lo tenemos ya todo bastante controlado. Tenemos la mesa, un poco es el escritorio donde hacemos los partes y demás. Nos ponemos los ordenadores para trabajar y esto. Esta es la sala, es lo que es el comedor, ¿vale? Hemos improvisado aquí un sofá que, como veis, está hecho de colchones, ¿vale? Las sábanas que me dejó Enar. Hay una nevera que no la usamos, tenemos otra aquí en la cocina, ¿vale? Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, la verdad que no está mal comparado con el otro. Pasamos a la cocina. La cocina, aquí tenemos la despensa, ¿vale? Y aquí pues lo que es la cocina amplia, la mesita, aquí la nevera, la cocinita, bueno, está bastante bien, Aquí tenemos cocina eléctrica, como veis. Allí tendríamos cocina de gas. Bueno, vamos a las habitaciones. Ahora vamos a la terraza. Esto es un pasillo, ¿vale? Pasillito. Aquí es la habitación de Julio y de Claudio, que no está ahora. Es la más grande. Ahora es el veterano, pues nada, hay que respetarle. Es la más grande, ¿veis? Tiene aquí su mueble empotrado, ¿vale? La cama, como veis, y bueno, tiene aquí espacio. Y aquí salimos a la terraza. Todas las habitaciones tienen terraza, ¿vale? ¿Veis? Hay una terracita aquí. Esta de aquí al lado es la mía. Esta es la de Claudio. Terracita bien baja y bueno, y las vistas. Las vistas, como veis, ahí tenemos el mar cerquita. Esto digamos es el centro de la ciudad esta, que veis, es cutrillo, pero bueno, es el centro de aquí. Y ahí tenemos el puerto de Nacala, y ahí ya todo lo que es playa, mar, bueno, como veis, buena vista, sí, sí. Y abajo, pues bueno, ahí tenemos el tinglado, ¿vale? Vamos a seguir, vamos a mi habitación, que es la siguiente, está aquí. Esta es mi habitación, más pequeñita, pero bueno, está muy bien, Yo tengo mis peques ahí, cracks, mis cositas por ahí, mi ordenador, la cama, ahí tengo el armario empotrado, también, tengo ahí la mesita con los libros y la terracita, igual, salimos fuera igual que antes, Aquí está la de Carlos, la tercera. Y sí, la misma vista, como veis, la misma vista. ¿Vale? Vamos a... Aquí en la otra está Carlos, que está durmiendo. No lo voy a despertar. Aquí está Carlitos. Este es uno de los cuartos de baño que hay dos. No, hay tres. Este es uno de ellos, ¿ves? Con su bañera, su duchita y tal. Bien, está muy bien. Está muy bien, porque el otro daba un poco pena. Y aquí está el otro cuarto de baño. También potente, vamos. También amplio. Este tiene plato de ducha, ¿vale? Luego muy bien. Este todo nuevecito. Bien cuidado, vamos, cojonudo. Bueno, también decir que todas las habitaciones tienen aire acondicionado, que es una ventaja aquí también, por el calor que hace. Vamos a pasar a la terraza exterior. Aparte de las terrazas individuales de cada habitación, luego hay una terraza grande aquí fuera, ¿vale? Bueno, aquí hay otro pequeño cuarto de baño exterior, dictados y historias, ¿vale? Su duchita, su historia ahí. Aquí tenemos para hacer barbacoa, el grill, ahí la mesita, va a poner las historias. Aquí es donde lava la ropa el criado. Aquí tenemos un criado, un chico que lava, plancha, frega, hace cocina, de todo, mucho mejor que Dona María, mucho mejor. Y esta es la terraza exterior, ¿ves? Todo lo que es el piso de largo, pues ocupa la terraza de fuera,
Pim, pam, pim. Aquí las garrafas de agua, pues nos quedamos sin agua, que suele pasar muy a menudo. ¿Vale? Como veis es amplia, la terraza. Y las vistas son a la parte de atrás de la ciudad. ¿Veis? Ahí ya es... Allá arriba, allí donde veis al final, es donde vivíamos antes, por donde están aquellas palmeras. Y aquí está la puerta de entrada para el servicio. ¿Vale? Por aquí igual. Pues es por donde entra el servicio, aquí a estos pisos. Bueno, pues esto es lo que digo ahora. Espero que os haya gustado. Y si venís a visitarme, pues aquí os haremos un huequecito. ¿Vale? Venga, monstruos, un saludo a todos desde aquí de la cala. ¡Hala! Adiós, adiós.